Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los sacramentos quizá más personales de la fe católica, la penitencia. Venga, vamos al lío. Y creo que hay que empezar por la pregunta del millón, la que casi todo el mundo se hace. A ver, si la cosa va de mi relación con Dios, ¿por qué hace falta un sacerdote de por medio? Es que es una duda súper razonable, ¿verdad? Pues bien, la respuesta desde la teología es bastante clara, la verdad. No es que sea una opción o una preferencia personal, la cosa es que se considera la norma, la regla que estableció el propio Jesucristo. Digamos que es el camino oficial para obtener el perdón de los pecados. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, ¿qué es exactamente la confesión? Después nos metemos con los 5 pasos clave. Examen y arrepentimiento, luego confesión y absolución y el cumplimiento de la penitencia. Y para terminar, vamos a ver una analogía súper potente sobre cómo queda el alma después del perdón. ¡Vamos a ello! Venga, pues empezamos por lo básico. ¿Qué es la confesión? Vamos a entender bien sus cimientos. Aquí los tenemos. Son 5 pasos, y es interesante ver cómo se reparten. 3 de ellos los tiene que hacer el penitente, o sea, la persona que se confiesa, y los otros 2, el sacerdote. Es la combinación de todos ellos lo que forma el sacramento completo de la reconciliación. Vale, ahora vamos a hacer zoom en los 2 primeros pasos. Y ojo, que son cruciales, porque todo esto pasa antes de poner un pie en el confesionario. Es el trabajo previo, la preparación interior que uno tiene que hacer. La palabra clave aquí, la que lo define todo, es contrición. Que no es simplemente decir, uy, lo siento. No. Es un dolor real por haber ofendido a Dios y, muy importante, viene con una decisión firme. El propósito de enmienda. O sea, la intención seria de no volver a hacerlo. Y aquí la cosa se pone interesante, porque este arrepentimiento puede venir de 2 sitios. Por un lado, tenemos la contrición perfecta, que es la que nace del amor a Dios. El dolor viene de haberle fallado a alguien a quien se ama. Y por otro está la imperfecta, que bueno, su motor principal es el miedo. El miedo al infierno, al castigo. Claro, al oír esto la pregunta es inmediata. Vale, ¿y si me arrepiento solo por miedo? ¿Eso cuenta? ¿Es suficiente para que la confesión valga? Pues la respuesta es un sí rotundo, y esto es fundamental. Aunque lo ideal, lo perfecto, es arrepentirse por amor, el arrepentimiento por miedo es suficiente para recibir el perdón en la confesión. Con eso basta para que el sacramento sea válido. Ahora, eso no quita que la contrición perfecta tenga, digamos, un poder especial. Fijaos, puede llegar a perdonar un pecado mortal incluso antes de ir a confesarse, siempre y cuando se tenga la intención de hacerlo en cuanto se pueda. Y en una situación límite de peligro de muerte puede ser lo que garantice la salvación. El ejemplo de manual es el del buen ladrón. ¿Recordáis? En la cruz, un solo acto de arrepentimiento de corazón, movido por el amor, y se le promete el paraíso. Bueno, y después de toda esa preparación interior, llegamos al núcleo, al corazón del sacramento. El momento de la verdad, la confesión y la absolución. Para que una confesión esté bien hecha, tiene que tener estas 4 cosas. Primero, tiene que ser sincera, claro, y completa, es decir, hay que decir todos los pecados mortales que uno recuerde. También concisa, sin irse por las ramas. Y por último, algo que es sagrado, es secreta. El sacerdote está atado por lo que se llama el sigilo sacramental, que es un secreto absoluto, inviolable. Lo que se dice ahí, muere ahí. Una vez se han confesado los pecados, llega el momento de la absolución. El sacerdote, que según la doctrina actúa en nombre de Cristo, pronuncia las palabras del perdón. Es el gesto, la señal visible de que Dios ha perdonado y que el alma vuelve a estar en gracia. Y con la absolución podría parecer que ya está todo hecho, ¿no? Pues no del todo. Queda un último paso, el 5º, y este se cumple ya fuera del confesionario. Hablamos de la satisfacción, o como la conocemos todos, la penitencia. Y ojo, que esto es importante, no es un castigo, no va de eso. Es más bien un acto, normalmente una oración o una pequeña obra de caridad, que tiene un doble objetivo: empezar a reparar el daño que hizo el pecado y a la vez fortalecer el alma para el futuro. Y esto nos conecta con una de las ideas, para mí, más potentes de todo esto. ¿Qué le pasa al alma de verdad cuando recibe el perdón? Para explicarlo, se usa una analogía que es, súper visual. Para que se entienda bien, vamos a imaginar una situación. Una persona hace una confesión perfecta, cumple la penitencia que le han puesto, y justo un minuto después fallece. La pregunta es, ¿esa persona va directa al cielo? Pues para responder a eso, vamos a usar la analogía. Empecemos por imaginar que un alma que está en gracia, sin pecado mortal, es como una vasija de barro. Perfecta, intacta. Ahora llega un pecado mortal. Y es como si le diéramos un martillazo a esa vasija. ¡Zas! Se hace añicos.
¿Y qué hace la confesión? Pues actúa como un pegamento increíblemente fuerte, un pegamento divino que une todos y cada uno de los trozos. La vasija vuelve a estar entera. El alma, de nuevo, está en gracia. Pero, y aquí viene lo importante, aunque la vasija esté recompuesta, si nos fijamos de cerca, ¿qué vemos? Las grietas, las líneas de la fractura. Esas cicatrices siguen ahí. Pues bien, esas marcas representan las consecuencias del pecado que todavía quedan, incluso después de haber sido perdonado. A esto la teología lo llama la pena temporal. Y esto nos lleva, de cabeza, al concepto del purgatorio. El purgatorio no es otra cosa que el taller de restauración final. Es el lugar o el estado donde esas grietas, esa pena temporal, se limpian y se sanan del todo, para que el alma pueda entrar en el cielo impoluta, como la vasija original. La clave de todo esto es que esa reparación de las grietas se puede empezar a hacer aquí, en la tierra. ¿Cómo? Pues con la oración, con buenas obras y con las indulgencias. Y aquí hay que hacer una aclaración súper importante. Las indulgencias no perdonan los pecados. Eso lo hace solo la confesión. Lo que hacen es lijar esas cicatrices, esa pena temporal que queda después del perdón. Lo que no se limpia aquí se termina de purificar en el purgatorio. Y todo esto nos deja con una reflexión final, volviendo a la figura del buen ladrón. Nos obliga a pensar en la magnitud que tiene el perdón. ¿Puede de verdad un solo momento de arrepentimiento auténtico, de contrición perfecta, darle la vuelta al marcador de toda una vida de errores? Ahí queda la pregunta.